Gloria al nombre del Señor Jesús. Quiero que abramos las Escrituras ahí en el Evangelio según Juan, Santo Evangelio según Juan, el capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 16. Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16. Amén. Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16. Bueno, dice la hermosa palabra del Señor de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, subraye la palabra cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lea conmigo el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y dando un fuerte gloria a Dios, póngase, hermano y amigo, cómodo en el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor, y quiera Dios, aleluya, que en esta tarde, en esta mañana, en este día, el Señor abra el entendimiento de alguien, de un amigo en esta hora, para que pueda entender, aleluya, para que la luz de este bendito y glorioso evangelio resplandezca en su corazón, aleluya, y usted pueda creer al glorioso mensaje del evangelio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, hemos visto a través de las Sagradas Escrituras, que la salvación es un proceso. La salvación es un proceso, y que hay unos pasos que el hombre debe de dar. Hay unos pasos que el hombre debe de dar para ser salvo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y hablábamos de aquel primer paso que es el oír. Ese primer paso que es el oír la palabra de Dios, el evangelio de la salvación. Amén. Eso lo veíamos hace 8 días, y hoy con la ayuda del Señor Jesús veremos un segundo paso que el hombre debe de dar, aparte de oír el evangelio y la palabra de Dios, y es que el hombre debe de creer. El hombre debe de creer el evangelio de salvación, como lo dijo el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el
evangelio. Creed en el evangelio. Entonces, aparte de oír la palabra de Dios y aparte de oír el evangelio, el hombre debe de creer. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Bendito es nuestro Dios. Los versículos que leímos al inicio del Evangelio de Juan, el capítulo 3, esos versículos que estábamos leyendo o que leímos al inicio de la predicación, alabanzas al nombre del Señor, nos están declarando, esos versículos nos están declarando que el mayor pecado del hombre es no creer en Jesús. El mayor pecado del hombre es no creer en Jesús. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira está desde ahora. No dice estará, dice está sobre él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces todos estos versículos nos declaran que el mayor pecado del hombre es no creer a Jesús. No creer a Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y este pecado será el pecado que llevará a muchos a la condenación. El pecado de la incredulidad, de no creer a Jesús, será el pecado que llevará a la condenación a muchos. Siempre lo hemos dicho y hoy lo repetimos una vez más. El hombre no se va a condenar por ser un borracho o un fornicario o un mentiroso o un ladrón. El hombre se va a condenar por no creer a Jesús. Porque si un borracho, si un fornicario, si un mentiroso, si un ladrón cree a Jesús y se arrepiente de su pecado, el Señor lo perdona y lo salva. Dele una alabanza al Señor Jesucristo. Es más, la mayoría de los que estamos aquí, éramos algunos mentirosos, otros fornicarios, otros idólatras, otros borrachos y hasta ladrones. Pero un día decidimos creerle al Señor Jesús. Vinimos a Él, nos arrepentimos y el Señor nos perdonó, nos lavó, nos limpió, nos santificó y nos salvó. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por eso el hombre no se pierde por ser un mentiroso. El hombre se pierde por no creer a Jesús. Porque si el hombre cree a Jesús y se arrepiente, Jesucristo lo salva y lo perdona. O lo perdona y lo salva. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Démosle gloria a Cristo. Entonces el pecado que condenará a las personas es la incredulidad, la falta de fe, el no creerle a Jesús. O sea, la gente rehúsa creerle a Jesucristo. Por eso dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces la incredulidad
es un pecado terrible en el ser humano. Terrible. Tan terrible el pecado de la incredulidad que llevará a la condenación al hombre. Es el pecado que llevará a condenación al ser humano. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. No creer a Jesús es un pecado, y un pecado terrible. El Evangelio según Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, versículo 7 dice, Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, yo os digo la verdad. Os conviene, dijo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y mire lo que dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, dijo el Señor Jesús. Entonces, el no creerle a Jesús es un pecado, y un pecado muy, muy grave. Entonces dice, convencerá al mundo de pecado. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Por cuanto no creen en mí. Entonces sí ve que el problema del hombre es no creerle a Jesucristo. El problema del ser humano es no creerle a Jesús. Por eso cuando hablamos del plan de salvación, debemos hablar de un paso más que el hombre debe de dar para ser salvo. Y ese paso es creer. Ese paso es creer. Alabado el nombre del Señor Jesús. La fe, porque fe es creer. La fe es el principio de la vida espiritual. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6 que no es posible agradar a Dios sin tener fe. O sea, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La versión Dios habla hoy dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer. Uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces la fe es el principio de la vida espiritual. No hay vida espiritual sin fe. No hay comunión con Dios sin fe. Porque el que quiere acercarse a Dios debe de hacerlo creyendo. Es imposible agradar a Dios sin tener fe. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que Dios recompensa a todo aquel que le busca. Alabado el nombre del Señor Jesús. Escúcheme, la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Pero el regalo de la gracia que contiene el perdón y la salvación solo se reciben a través de la fe. O sea, la fe es el conducto, el canal por el cual yo recibo todo el paquete de la gracia que contiene el perdón y la salvación para el hombre. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. La salvación es por gracia, pero el regalo de la gracia contiene, o el regalo de la gracia que contiene el perdón y que contiene la salvación, solo se puede recibir a través de la fe. Romanos 5:2 dice,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces la gracia es un paquete, un regalo de Dios que contiene el perdón de Dios, la justificación de Dios, la reconciliación de Dios, la salvación de Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero el ser humano, el hombre, tiene entrada a esa gracia solo por la fe. Solo por la fe. Solo por creerle a Jesucristo. Por eso Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entramos a esa gracia por la fe, esa gracia que contiene la salvación. Pero tenemos entrada a esta gracia es única y exclusivamente por la fe. O sea, accedemos a esta gracia que contiene la salvación a través de la fe, de creer, a través de creer. La fe nos permite recibir todo el paquete que contiene la salvación. Todo el paquete de la gracia que contiene la salvación. Por eso, amigo querido, usted que me escucha en este día, en esta mañana, no importa en qué condición usted haya llegado a este lugar, si usted le cree a Jesús y se arrepiente de corazón, Él te puede perdonar y te puede salvar. Alguien que lo crea, que dé gloria al Señor Jesús. Aquí predicamos el evangelio que salva a los que creen. Porque el evangelio salva a los que creen. Romanos capítulo 1 versículo 16 y 17 dice así. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Démosle alabanzas al Señor Jesús. Entonces, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted no cree, está en un problema y muy grave. La salvación es para el que cree. Porque una persona que no cree no puede salvarse, porque la vida cristiana es una vida de fe. La vida cristiana es una vida de fe. Mire, nosotros no hemos visto aún la resurrección de los muertos. ¿O quién la ha visto la resurrección de los muertos? No hemos visto aún la resurrección de los muertos, ni hemos visto el arrebatamiento de la iglesia. Pero hemos creído a la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Que dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y que va a haber un pueblo, la iglesia del Señor, que será que levantada con Cristo en las nubes. Entonces no hemos visto la resurrección de los muertos, pero hemos creído a la palabra de Dios. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. No hemos visto la resurrección,
Pero le creemos al Señor Jesús, le creemos a su palabra, creemos a este glorioso y bendito evangelio. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No hemos visto aún el levantamiento o el recogimiento o el arrebatamiento de la iglesia, pero hemos decidido creer al evangelio de salvación. Hemos decidido creerle a Jesucristo, a su palabra. Alabado el nombre del Señor Jesús. Alguien que le dé una alabanza al Señor Jesucristo en esta tarde. Bendito es nuestro Dios. Nosotros no hemos visto aún el lago de fuego. No hemos visto aún el lago de fuego, pero creemos a lo que la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No hemos visto el lago de fuego, pero creemos, hemos decidido creerle a Jesucristo, a su palabra, a su evangelio. Alabado el nombre del Señor Jesús. Entonces, la salvación es un proceso. Y el segundo paso que el hombre necesita dar para ser salvo es creer. Creer. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto mismo es el que está hablando aquí, es Jesús. Estas palabras las dijo Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces la fe es necesaria para la salvación. Creer es necesario para ser salvo. Los incrédulos aparecen en la lista de los que van o irán a condenación. Por eso el evangelio es poder de Dios para salvación, pero al que cree, al que cree. Apocalipsis 21:8. Los incrédulos aparecen en la lista de los que van a condenación. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hermano, vea, y amigo, la incredulidad es un pecado terrible. Por eso yo le decía, usted no interesa la condición que hoy haya llegado aquí. Lo importante es que usted hoy decida creerle a Jesucristo. Si usted le cree a Jesucristo, le cree a su palabra, viene a Él, se arrepiente, Jesucristo lo perdona y lo salva. Pero si usted rehúsa creer a Jesucristo, sigue perdido, sigue en condenación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vemos entonces que la fe es necesaria para salvación y para recibir las
promesas de Dios. Es que es imposible ser cristiano si no se tiene fe. Porque todo el paquete de la salvación con las promesas de Dios incluidas se reciben por fe. Se reciben por fe. Primera de Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el evangelio es para oírlo y para creerlo. Porque todo el paquete de la salvación con todas las promesas de Dios se reciben por creer. Por creer. Entonces no es posible ser cristiano sin fe. Imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe de creer. Debe de creer. Alabado el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 16. Hay un pasaje que me ha llamado mucho la atención, versículo 30. Dice así. Y quiero que usted preste atención a estos pasajes que voy a leer. Hechos capítulo 16, versículo 30 dice: y sacándolos les dijo. Está contando narrando lo que sucedió cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y el Señor se glorificó, se manifestó, las puertas de las prisiones fueron abiertas y el carcelero cayó de rodillas pidiendo luz, pidiendo luz. Entonces dice, y sacándolos les dijo. ¿Quién les dijo? El carcelero le dijo a Pablo y a Silas. Les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque él se dio cuenta de que estaba perdido, en su condición estaba perdido. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso en la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. De haber creído a Dios. Porque la obediencia es el resultado de la fe, de haber creído al Señor Jesucristo. O sea, no hay fe sin obediencia y no hay obediencia sin fe. Fe es obediencia, porque una fe que no lleva a la obediencia es una fe muerta. Muerta. La fe que no tiene obras es una fe muerta. Miremos que el escritor solo habla de que el carcelero creyó solo después de que se arrepintió y se bautizó. No antes. Cuando ya ese carcelero se había arrepentido y se había bautizado, entonces el escritor de Hechos dice: ese carcelero se regocijó de haber creído en el Señor. Entonces, no se puede hablar de una fe verdadera, de creerle al Señor Jesucristo, sin antes arrepentirse y bautizarse. Por eso el escritor solo habló de que el carcelero se regocijó de haber creído en el Señor
cuando ya éste se había arrepentido, porque el tomar a esos hombres, lavarle las heridas, eso es sinónimo de arrepentimiento. Pero el carcelero primero se arrepintió, luego se bautizó, y ahí es cuando el escritor dice que se regocijó de haber creído al Señor. Porque esa es la verdadera fe que conduce a la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, yo tengo fe, pero no obedecen al Evangelio. Eso es una fe muerta. La fe viva es la fe que produce en nosotros, ¿qué? Obediencia a la palabra de Dios. Como aquel carcelero. Este carcelero sí se regocijó y sí creyó en el Señor. Porque claro, lo vemos arrepentido y lo vemos bautizándose. Denle una alabanza al Señor Jesús. La verdadera fe te lleva a obedecer. Nadie puede decir que cree a Dios y no obedece a su palabra, a su evangelio. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir que cree, que tiene fe y no obedece a la palabra de Dios y no obedece al evangelio de Jesucristo. Cuando la Biblia habla de fe y de creer, se refiere a una fe viva que produce obediencia a la palabra de Dios en nosotros. Esa es la verdadera fe. O sea, no es una fe meramente intelectual o de conocimiento. Es una fe del corazón, del corazón. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Todos los que creyeron han obedecido al Evangelio. Todos los que creyeron obedecieron al Evangelio. Vea, la fe, y aquí voy a ir terminando. Romanos capítulo 10, porque esto lo comenzamos hace ya como un mes este texto. La fe de la que habla Romanos capítulo 10, versículo 8. Ya vamos entendiendo cuál es la fe de la que Romanos capítulo 10, versículo 8 habla. No es una fe meramente intelectual, no. La fe de la que habla Romanos capítulo 10, versículo 8, que dice así. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe de la que habla Romanos 10, 8 y 9 no es una fe meramente intelectual. Es una fe de obediencia. De obediencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces mire lo que dice el versículo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese versículo contiene una de las más grandes revelaciones de la deidad de Jesucristo. Claro, usted con su mente humana, usted se imagina un señor acá resucitando otro que se ha muerto aquí. De un señor levantando a uno que se murió aquí. Con la mente natural. Pero ese versículo contiene uno de los textos, o en pocas palabras, ese versículo nos da o habla de la revelación de la deidad o de la divinidad del Señor Jesús. Entonces, cuando realmente usted cree que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ¿sabe qué está creyendo usted?
Vea, creer que Jesús es el Señor y creer que Dios le levantó de los muertos. Cuando realmente usted cree que Jesús es el Señor y cree que Dios le levantó de los muertos, usted está creyendo que Jesucristo es Dios. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Lea Juan capítulo 2. Lea Juan capítulo 2, versículo 19. Entonces, Romanos capítulo 10 dice así. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice así: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando usted lee Juan capítulo 2 y versículo 19, usted se va a dar cuenta quién levantó a Jesús o quién lo resucitó. Respondió Jesús y les dijo: destruí este templo y en 3 días, escucha lo que dice Jesús, en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba, ¿de qué hablaba Jesús? Del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Quién resucitó a Jesús? Dios. Él mismo. Él mismo. Él mismo. Por eso le estaba diciendo: ustedes destruyen este templo y yo en 3 días lo levanto. En 3 días lo levanto. Entonces los trinitarios a veces dicen: vio, ahí está el Padre levantando el Hijo. No, Jesucristo se resucitó a sí mismo. Él ya lo había dicho: ustedes me matan, yo me muero y yo en 3 días vuelvo y resucito. Vuelvo y resucito, y resucitó. ¿Qué nos está diciendo Romanos capítulo 10, versículo 18? La verdadera fe, la fe de corazón, consiste en creer que Jesucristo es Dios. Esa es la fe que salva. Saber que Jesucristo es Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Ese Romanos capítulo 10, versículo 8 es la revelación de la deidad o de la divinidad de Jesús. O sea, Romanos 10, 8 nos revela que Jesucristo es Dios. Porque, oiga, si creyeres en tu corazón que Dios le resucitó, ¿usted cree eso? Claro, claro que Dios le resucitó. Lo que pasa es que Jesucristo es Dios, o Dios es Jesucristo. Porque Jesús dijo: oiga, destruyan este cuerpo, mátenlo, hagan lo que quieran, yo lo levanto, lo resucito en 3 días. Entonces ese texto, hermanos, que toman algunas denominaciones para hacerle creer a una persona que va a pasar a la eternidad, que puedan creer tener fe intelectual, eso no sirve. Esa fe intelectual no sirve. La verdadera fe, la fe de corazón, es creer que Dios le resucitó de entre los muertos. Porque si yo creo eso, yo estoy aceptando por las escrituras que Jesucristo es Dios, porque el que resucitó, porque Jesucristo fue el que se resucitó a sí mismo.
No lo resucitó otro, Él se resucitó a sí mismo. Alabado el nombre del Señor Jesús. Entonces esa es la fe que salva, creer que Jesús es Dios, que Dios se manifestó en carne. Eso no es tan sencillo. Venga, usted se está muriendo. No, repita conmigo, haga la oración de fe. No, ese versículo tiene una profundidad tremenda. Nos está hablando de quién es Jesús. Nos está revelando que Jesucristo es Dios. Porque el que lo iba a resucitar es Dios. Y Jesús, vuelvo y se lo repito, hermano, para que se lo meta usted en la cabeza. Juan 2:19. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y la mente natural pensaba que estaba hablando del templo de Jerusalén. Él estaba hablando de su vida, de su cuerpo. De su cuerpo. Y después de que resucitó, los discípulos entendieron que estaba hablando no del templo, sino de su resurrección. Pero no es que otro lo haya levantado, Él mismo se levantó de la tumba a los 3 días. Él mismo resucitó. Porque Él es Dios sobre todas las cosas. Porque Él es Dios manifestado en carne. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Esa es la fe que salva. Creer que Jesús es Dios. Creer que Dios se manifestó en carne. Una fe que no reconoce a Jesús como Dios es una fe muerta. Es una fe que no sirve. La fe que vale para salvación es creer que este Jesús es Dios manifestado en carne. Levántese, hermano, y dele un fuerte aplauso al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. No hemos creído en cualquier diosecillo, hemos creído en el Dios de la gloria, aleluya, en el eterno, en el único y soberano Dios. Usted no ha depositado su fe en cualquiera, usted ha depositado su fe en el más grande. No hemos creído en cualquier diosecillo por ahí. Le estamos creyendo al único y verdadero Dios que se manifestó en carne para salvarnos, para redimirnos. Alguien que le dé una alabanza al Señor Jesús. Alguien que le dé un aplauso a Jesucristo. ¡Oh, aleluya! Esa es la fe de corazón. Eso es creer de corazón. Esa es la fe que tenemos que confesar con el alma. Que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Duélale a quien le duela. Es una verdad absoluta, es una verdad eterna, es una verdad gloriosa. Jesús es Dios manifestado en carne. Le duela al diablo o duélale al que le duela. Pero Jesús es Dios manifestado en carne. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Bendito es nuestro Dios. Esa es la fe que salva. Eso no es una fe intelectual meramente. Esa es la fe del corazón. Ese texto que denominaciones usan y tergiversan nos está revelando que Jesucristo es Dios, porque Él se resucitó a sí mismo. Él se levantó a los 3 días de la tumba. Sí, yo me gozo, hermanos, de haber creído en este Jesús, de haberle entregado mi vida a Él, de vivir para Él, de servirle a Él, de predicarlo a Él, de anunciarlo a Él, de alabarle, de saltarle, de adorarlo, de aplaudirlo, de ponerlo en alto. Oh, aleluya, aleluya. Esta iglesia, hermano, tiene una doctrina que hace temblar el infierno. Tú crees que Dios es uno, también los demonios creen y tiemblan.
Aleluya. Oiga, el infierno tiembla con esta doctrina de la unicidad de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Me da tristeza, hermanos, gente creyendo en dos, creyendo en tres. Cuando Juan en el Apocalipsis vio la visión, dice que vio un solo trono. Y a uno en ese trono, no vio a dos ni a tres. En el trono vio un trono y a uno en el trono. Alabado el nombre del Señor Jesús. Te invito en esta tarde a que le creas a Jesucristo, a que deposites la confianza en Él, a que pongas tu vida en las manos de Jesús, a que pongas tu hogar en las manos del Señor Jesús, a que coloques la salvación de tu alma en las manos del Señor Jesucristo. Alguien que quiera entregarle su vida al Señor Jesús en esta hora. Alguien, aleluya, que decida creerle a Jesucristo para salvación y vida eterna. Que pase acá, queremos orar por usted. Alguien que haya entendido este mensaje y que sepa que es realmente creerle a Dios. Hoy hay oportunidad para salvación. Hoy hay oportunidad para salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Bendito el nombre del Señor, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las Escrituras declaran en Hechos 4:12 que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no lo busque. Las Escrituras dicen que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. El único nombre, aleluya, para salvación es el nombre glorioso y bendito del Señor Jesús. Por eso Pedro le dijo a la multitud: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Es el nombre que tiene toda autoridad, todo poder y todo dominio en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Sí, cuando su nombre se invoca, oh, milagros comienzan a operarse en medio de su pueblo. Su presencia se manifiesta gloriosamente cuando su iglesia invoca ese nombre que es sobre todo nombre, aleluya, porque está invocando el nombre del Dios vivo, aleluya, del Dios que un día se manifestó en carne para salvarnos. Alabado el nombre del Señor Jesús. Bendito es nuestro Dios. Bendito es nuestro Dios. Alguien que quiera entregarle su vida al Señor Jesús en esta hora. Vamos a orar
en el nombre glorioso de Jesucristo. Maravilloso Padre eterno. Bendito Jesucristo, Rey de gloria, Señor de gloria. Gracias te damos por tu bendita y poderosa palabra, Señor Jesús, porque se esconden tesoros, Señor Jesús, revelaciones grandes en tu palabra, Señor de la gloria, que son solo para los que creen. Oh Padre Celestial, aquí estamos, Señor, presentando, poniendo en tu presencia, Señor Jesús, la vida de estos jóvenes, oh maravilloso Jesucristo de la gloria. Tú puedes restaurarlos, Señor Jesús, espiritualmente. Tú puedes glorificarte poderosamente, Señor Jesús, en ellos. Restaura sus vidas, Señor. Límpialos, Cristo amado, con tu preciosa sangre. Tu sangre, Señor Jesús, es la que nos limpia de todo pecado. Tú puedes limpiarlos, Señor Jesucristo, con tu preciosa sangre en esta hora. Perdonarlos, Señor, fortalecerlos, darles una oportunidad más para salvación. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. En tu nombre santo, Jesús, te lo pedimos. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Hermano, demos un gloria a Dios. No se vaya a ir, póngase cómodo un momento. Voy a invitar a las hermanas de